posiciones de algunas personas, vamos a decir feministas radicales, por decir un nombre, que son muy beligerantes en relación con esto y que por supuesto entenderían que es que debería ser así y no de otra manera. Entonces la pregunta es, mi valoración es que cada vez que aparece en inglés filósofa, por ejemplo, que no es ni filósofo ni filósofa, sino un nombre que incluye las dos cosas, nosotros tenemos que optar. No podemos decir filósofos ni podemos decir filósofas. Si decimos filósofos estamos incumpliendo parte de lo que es el contenido explícito del artículo. Si decimos filósofas estamos llevando más allá de donde quería llevarlo el autor aquello que nos está diciendo. Si decimos la comunidad filosófica estamos, disculpen el coloquialismo, tirando balones fuera, pero a lo mejor no hay otro camino, porque ciertamente filósofo no marca el género, pero sí cuando uno tiene que marcar a continuación si es filósofo o filósofa. La verdad es que yo seguí, como creo que suele hacer casi todo el mundo, un curso intermedio que sería apelar a la comunidad filosófica allí donde podía, es decir, donde no se notaba mucho, pero obviamente marcar como filósofas, porque así lo había querido el autor, y con independencia de nuestras opiniones, nuestras creencias o nuestra voluntad, evidentemente lo que pone el texto es eso. Por lo tanto, eso tiene un mandato para el traductor. El traductor, si ignora eso, está tomando una decisión que pasa por encima de lo que efectivamente está leyendo. No está traduciendo lo que pone ahí exactamente. Y concluyo esta primera parte de la argumentación diciendo, primero, la revista rechazó mi posibilidad porque les pareció que no era conforme a nuestra tradición, que eso iba a ser precisamente algo que no iba a entenderse bien. Esto es un problema, porque el traductor, en principio, no tiene por qué ser respetuoso con ninguna tradición. Es decir, el traductor no está para respetar una tradición, aunque sea muy respetuoso personalmente con todas las tradiciones. El traductor, en principio, lo que debe hacer es cumplir con un principio de fidelidad al original que traduce. Y todo lo demás puede venir bien o mal, pero en todo caso no es parte de su cometido en el momento en el que ejerce como traductor. El segundo problema, que a mí me parece que es verdaderamente revelador e interesante para una persona que se interna en el oficio del traductor. El traductor efectivamente cambia su lengua, es decir, cambia su lengua en el sentido de que toda traducción, en definitiva, injerta en una lengua que se percibe como propia algo que proviene de una experiencia cultural diferente. No sé si es conocido entre las personas que aquí se sientan hoy el célebre ensayo de Ortega sobre miseria y esplendor de la traducción. Seguro que sí, porque es uno de los textos mejor conocidos de teoría de la traducción, y precisamente Ortega hablaba de que lo que debía hacer el cometido del traductor era sacudir su propia lengua, hacer ver mediante la traducción a la propia lengua, al propio usuario de esa lengua, sus limitaciones, y si pudiera ponerse de esta manera, verse desde fuera, es decir, verse a uno mismo desde la perspectiva en la que lo que es expresivamente posible en otras lenguas también debería ser posible en aquella lengua en la que se traduce. Perdón, este es el planteamiento. Ahora escucho con mucho gusto también aquí una intervención y habrá más. Sí. No, solamente lo hacía cuando marcaba un mostrativo. Perdón, preguntan que cómo lo denotaban los sustantivos. El sustantivo imposible. Filósofo es filósofo y filósofa, las dos cosas. Pero, sí, pero si tiene que decir algo que concierte con un posesivo, entonces es her ideas, y entonces es las ideas de la filósofa. Claro, pero a eso me refiero que, bueno, es un poco podríamos, esto ya es una opinión personal, es un poco, a lo mejor, vamos a decir algo neutro.
chocante que se haga concertar en femenino una tradición que es casi en un 99% masculina. Es decir, que cuando se habla de las filósofas, pues a lo mejor las filósofas sí, en el siglo XX las hay eminentes y realmente de una grandísima importancia, pero si estamos hablando de la época de Aristóteles, realmente ahí yo no voy a decir que sea un sarcasmo, pero alguien lo puede vivir como un sarcasmo. Es decir, que alguien puede pensar que eso es digamos, una forma de hacer algo que quizá no debería ser. Pero es interesante la observación porque yo tengo que decir que la revista rechazó mi versión. Así es. Mi versión era mantener comunidad de filósofos y filósofas allí donde se mencionaba filósofa, porque incluye los dos, pero señalar el femenino allí donde él lo señalaba. Me rechazó la traducción, pero yo argumenté y gané. Es decir, al final se publicó con mis observaciones, porque después de todo las argumentaciones y la verdad es que es la única vez en mi vida en que he ganado a un filósofo, a un conjunto de filósofos, por cierto, la verdad es que la argumentación, yo lo siento mucho, el traductor no tiene por qué entrar en si eso es o no es. Lo que tiene que hacer es ser fiel a aquello que traduce. Pero aquí viene la segunda parte, que es la que me gustaría subrayar, y es el hecho de que, en efecto, cuando se hace una traducción, en este caso concreto, y es un ejemplo, pero es un ejemplo nada más, la traducción es también ese vehículo de cambio. De cambio en un sentido muy general. Estamos hablando de cambio de la concepción del mundo y de la concepción de nuestras propias relaciones. Es cierto que nuestra lengua en especial, pero todas las lenguas europeas, son las lenguas que marcan el género de una forma, es decir, no pueden imaginar el mundo, incluso lo hacen con las manzanas, las peras y los melocotones, les atribuyen un género gramatical. Pues, la lengua española, como muchas otras lenguas, pues no pueden imaginar el mundo sin una previa identificación de género, lo cual hace que sea un problema, digamos, que toca la entraña de las lenguas. Es decir, que las lenguas están construidas así y son, digamos, precisamente estos elementos de la traducción los que bruscamente nos hacen entender que la lengua no es como el agua, que no es transparente y no es inocente y no es... Esto es una cosa en la que han insistido muchísimos filósofos de la lengua, pero obviamente resulta que nuestras estructuras gramaticales, nuestra morfología, no es inocente respecto de lo que podríamos decir que son nuestras propias ideas. Bien, había otra pregunta por allí, dos más. Bueno, hoy vamos a cumplir con todas las preguntas porque ayer no nos veía. Sí. Yo tenía ese comentario de ayer que era... No se oye, le ha tocado el que no se oye. No sé si... Sí. A ver si... Es que no está pulsada la tecla. Casi sí. Bueno, desde ayer yo tengo ese comentario acerca de los ejemplos que usted está dando. Sí, ahora sí. Con respecto a primero el tema de la Biblia y ahora este tema en el que pone como instituciones de poder a los filósofos que vendrían a ser personas del cuerpo editorial de esta revista, ¿verdad? Lo que quiero entender es a qué se refiere con fidelidad, o qué entiende usted por fidelidad. ¿Quiere que al autor, al texto, quiere al comentario? Porque eso es lo interesante de saber cómo proceder para traducir. Y usted dijo hace un momento que el traductor no tiene por qué, digamos, meterse en una tradición. ¿En qué sentido? Porque finalmente, según las